Informe el 112 de una mujer que al parecer está siendo retenida en su domicilio en contra de su voluntad por su pareja, también mujer. Esto sería en Avenida número... No ha sido agredida, pero al parecer su pareja está en una actitud muy violenta dentro del domicilio. Copiado. Vamos en camino. De camiño ao domicilio, os axentes avanzan coa prudencia que implica un aviso por posible violencia no fogar. A ver, sempre tes un respeto á situación. Claro, no, é normal. Somos personas, pero medo non. Temos respeto á situación e depende. Isto non parece unha situación tampouco moi conflictiva. Xa está ali a outra patrulla. Chamou a que se sinte, digamos, que está encerrada no piso. Que está coaccionada encerrada no piso. Sí, dime. A que altura é iso? Estamos chegando. Se ve. Estamos aquí. Está aquí dentro das galerías. Estamos no portal. Se me equivoco. Son pareja. Y viven juntas, es doméstica entonces. Es doméstica. No tiene más daños, ¿no? Nunca la denunció ni nada, ¿no? No. Tengo una foto. Delgada, no. Pelo corto moreno, camisa verde, pantalón vaquero, un chaquetón azul marino. ¿Durante cuánto tiempo la mantuvo retenida aquí? Pues mira, yo llegué aquí a eso de las 9:30 o así y al yo llamar, pues nada, se fue al poco. Mire, recoja, nos vamos a quedar nosotros con usted. No. Y recoja lo más rápido posible las pertenencias. Lleva el coche ella. Sí. ¿Y qué coche? A ver si me reciben los compañeros. Interesa localización del vehículo. La conductora posiblemente vaya en estado ebrio. Dúas chicas que son parexa, viven na mesma vivienda, teñen un problema, un conflito entre elas, unha delas impídelle, teñen unha discusión e unha delas impide salir do domicilio a outra. No fragor da discusión, esta golpea un cristal, rompe o cristal, faise feridas, parece ser na mão dereita, e retumba na casa durante uns 30 minutos. E agora marchou do domicilio. E parece ser que colleu o seu vehículo e que vai abrir. Entón, temos que intentar localizar o vehículo e, se for o caso, proceder á detención.